Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde en esta edición, analizamos los temas que impactan en la agenda internacional y seguimos en este esfuerzo de analizar las perspectivas para este año 2024, un año que se plantea complejo, no solamente a nivel político, económico, sino también conviene analizar, nos conviene además como país petrolero, las perspectivas petroleras para este 2024. Y para hacer este análisis, esta tarde nos acompaña en el estudio el señor Johnny Hidalgo. Él es ingeniero, investigador y escritor. Qué placer recibirte, Johnny. Feliz año nuevo. Feliz año, muchas gracias por la invitación una vez más a tu programa. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y el tema petrolero, por supuesto que es un tema que nos interesa y nos atañe como país, pero que también tiene un impacto a nivel internacional. En este 2024 se escuchan algunos análisis sobre que el precio del petróleo a nivel internacional puede subir un poco. Esto relacionado con conflictos que ya estamos heredando del año pasado, incluso del 2022, la guerra en Ucrania, el conflicto que se desató en Gaza con la guerra entre Israel y Hamás y la situación en el Mar Rojo, que de alguna manera es una consecuencia de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas en este 2024 con respecto a los precios del petróleo? Bueno, mira, yo creo que depende de la agencia que lo esté analizando. La Agencia Internacional de Energía lo que plantea es que los precios se van a mantener, el precio promedio se va a mantener y a partir del 2025 va a empezar a caer. Claro, ellos también plantean algo así porque la demanda de China había bajado y en el último trimestre del 2023 comenzó a subir. Y a partir de ahí entonces se piensa que puede subir un poco el precio del barril del petróleo. Ahora, el petróleo es un elemento de poder en la geopolítica internacional y para la geopolítica lo más interesante o lo más importante es el orden. Es decir, los actores de la geopolítica internacional lo que procuran es una posición privilegiada dentro del orden que se establece. Y el petróleo juega un papel importante ahí. Entonces, sobre el petróleo, además del tema del precio y de los movimientos del mercado, estamos viendo que los países que se congregan en la OPEP, que hace unas décadas atrás apoyaron la instalación de un nuevo orden financiero internacional, así lo declararon en la famosa declaración solemne de la OPEP, ahora también están contribuyendo a la instalación de un nuevo orden financiero internacional que va siendo liderado por el BRICS. De tal manera que 3 países de la OPEP, entre ellos Arabia Saudita e Irán, están entrando al BRICS, promoviendo un cambio de orden. Recordemos que en concreto la OPEP apoya el cambio de orden financiero internacional vendiendo su petróleo en dólares. Si entra el BRICS está proponiendo es realizar sus comercios en monedas locales. De inmediato entonces se abre un conflicto en el extremo occidental de la península arábiga, es decir, entre Israel y Palestina, y el extremo oriental de la península arábiga, Yemen, reacciona y se genera un conflicto en el Mar Rojo, que es un mar importantísimo en las principales rutas marítimas del mundo. Y estas están siendo desviadas hacia Cabo de Buena Esperanza, abajo en el extremo sur de África. Y eso, bueno, tiene su impacto, ¿no? A todas estas, el mundo oriental se ve como en cierto momento como estable, de bonanza, ¿no? De hecho, la producción de petróleo del Medio Oriente está más dirigida hacia el Asia, India, China, Tailandia incluso, Singapur, que hacia Europa y Estados Unidos. Y Europa, que está el problema de Rusia y Ucrania, ha visto restringido el acceso a la energía que Rusia le aportaba, que es muy importante, y entonces comienza un riesgo de estanflación en Europa, al tiempo que en Estados Unidos vienen unas elecciones presidenciales y se plantea un problema de deuda externa que ellos no pueden pagar. De tal manera que mientras el Oriente se ve poco estable, la ruta de la seda, toda la influencia china en el aro de fuego, todas estas cosas, entonces Occidente más bien ve un repliegue en su influencia, en su economía. Estados Unidos en los 2 últimos años se ha visto como un país importador de petróleo, aunque es el máximo productor. Y entonces comienza a flexibilizar de alguna manera las medidas que había tomado contra Venezuela. Porque fíjense, un dato curioso. Si
Si graficamos la producción de crudo de Estados Unidos a la par de la producción de Venezuela, vemos que cuando una curva es cóncava, la otra es convexa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la producción de Venezuela sube, la de Estados Unidos baja. Y cuando la producción de Estados Unidos baja, la de Venezuela sube. En los años recientes, cuando Estados Unidos decide explotar con fracking el petróleo, sube su producción y la de Venezuela baja. Bueno, ya hablaremos de Venezuela después. Pero más o menos así se ve el escenario, ¿no? O sea, un poco hacia el oriente, una alta actividad económica, un resurgimiento, o sea, después de la era pandémica, de la pandemia. Pero más bien en Occidente, entonces, es esta inflación, recesión, problemas políticos. Vienen las declaraciones de Trump, son más bien, bueno, que Estados Unidos está muriendo, fue una de las últimas cosas que dijo, y que solo él podrá salvarla, y la cosa que él, más o menos así veo la cosa. Fíjate, Johnny, aquí hay un actor que llama la atención y hablo de Rusia por el tema de las sanciones que ha tenido que atravesar, siendo además proveedor principal energético de Europa. ¿Cómo analizar la situación de Rusia, la relación con China en cuanto al mercado petrolero y este corte en su intercambio comercial petrolero con la Unión Europea, que seguía por un camino o intentaba instaurar el camino de la transición energética y buscar energías verdes? Sí, bueno, Rusia y China están aliadas en el BRICS. O sea, esa es una evidencia concreta de que son aliados, ¿no? Y en cuanto a esa insistencia en la transición energética, yo siempre digo que, ok, podemos insistir en eso, pero hay que tener conciencia de que la transición energética real implica un cambio civilizatorio. O sea, el petróleo es importante por dos razones y por eso es insustituible. Uno, porque sustenta el modelo financiero internacional, y dos, porque sustenta el estilo de desarrollo. Si quieres hacer una transición de la fuente de energía, tienes que cambiar el estilo de desarrollo para adaptarte a otro tipo de fuente. Porque además el petróleo no solamente hay que sustituirlo como fuente de energía, sino como fuente de materia prima. Cuando se plantea la explotación, por ejemplo, del litio, para crear baterías de litio necesitas coque de petróleo. Entonces ahí está otra vez como materia prima. ¿Cómo haces? Entonces tienes que cambiar el estilo. Como decían en algún momento, la población se nos está concentrando en ciudades y necesitas fuentes de energía que se concentren aún más. Si nosotros construimos una vivienda, el baño no puede ser más grande que la sala. El baño no puede ser más grande que la cocina. Lo mismo pasa, que construimos una ciudad, el espacio que yo utilizo para explotar la fuente de energía no puede ser más grande que la ciudad. Eso es lo que pasa con los paneles solares, con cualquier cantidad de fuentes. ¿Quién se concentra lo suficiente para que el baño sea más pequeño que la cocina? El petróleo. También las energías nucleares, pero los problemas geopolíticos que ella trae consigo. Johnny, vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación. Estamos conversando sobre petróleo en este intento que hemos hecho desde nuestros primeros programas en vivo del año por analizar las perspectivas de este 2024 y, por supuesto, la actividad petrolera mundial no se puede quedar por fuera de este análisis. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.